Bueno, el otro día visteis un poco que era necesario ampliar el conjunto de los números reales, que hasta ahora pues nosotros habíamos manejado los números reales y con eso nos valía. Pero vimos que aparecía una nueva ecuación que justamente se podía plantear y que no teníamos solución para ella en el conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? La cuestión es que tenemos esta ecuación y claro, como solución nos daba que esa ecuación tenía como solución más menos la raíz cuadrada de menos 1. Y claro, dentro del conjunto de los números reales, eso no tiene solución. No tiene solución. Y lo que hacíamos justamente era ampliar, intentar decir que esto, vale, no es un número real, pero lo ampliamos para poder manejarlo y poder dar una solución a esa ecuación. Entonces, para dar solución a esa ecuación, definíamos los números complejos. Números complejos. Vale, los números complejos decíamos que van a tener la forma A, un número complejo va a tener la forma A más B, donde en este caso A es un número real y B también va a ser un número real, ¿de acuerdo? Bueno, a esta forma de expresar un número complejo se le llama forma binómica. A un número complejo se puede expresar, nosotros vamos a ver otras dos formas más de expresarlo, forma polar y forma trigonométrica. Bien, pues a esta se le llama forma binómica, ya para que nos vaya sonando. Bien, y bueno, pues sabiendo que estos dos son números reales, pues hombre, la cuestión es que entonces, ¿qué tipos de números complejos vamos a obtener? Bueno, pues si en este caso A fuera 0, si A fuera 0, nuestro número complejo, ¿cuánto va a ser? Va a ser de la forma B. A este número complejo se le llama imaginario puro. Imaginario puro. Es decir, que si no tiene parte real, si A es 0, al número complejo se le llama imaginario puro. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy sencillo, tampoco tiene nada de otro mundo. ¿Qué puede pasar también? Pues que B sea 0. Si B es 0 en este caso, nos va a quedar el número A, el número complejo A. ¿Qué pasa con el número complejo A? Que en este caso es un número real. Entonces, en este caso hablamos de que el número complejo es un número real. El número real. Vale, ¿esto a qué nos lleva? Pues a pensar una cosa, que los números reales están contenidos en los complejos. De hecho, ¿qué pasaba con todas las ampliaciones que hemos venido haciendo? Pues claro, los primeros números que utilizamos fueron los números naturales. ¿Y qué pasaba con los siguientes? Los enteros. Los enteros contenían a los naturales. Y luego después, ¿qué pasaba? Definíamos los racionales, y los racionales contenían a los enteros. Y luego definíamos los reales, que justamente los reales contienen justamente también a los racionales. Claro, cada ampliación va conteniendo a la anterior. En este caso, los números complejos contienen a los números reales. Claro, si B es 0, nos queda un número real. Por lo tanto, los números complejos contienen a los números reales. ¿De acuerdo? Bueno, de esto poco más. Si A es 0, tenemos un imaginario puro. Y si B es 0, lo que obtenemos es un número real. ¿Partes de un número complejo? Pues partes de un número complejo, cuando está en forma binómica, tenemos A, que la llamaremos parte real. Lo mismo cuando salgan los ejercicios, si lo necesitamos. B, que será parte imaginaria. Y por último, tenemos la I, que es la unidad imaginaria. Que eso ya lo vimos el otro día. Unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Bueno, pues eso serían las partes de un número complejo. Parte real, parte imaginaria y la I, unidad imaginaria. Ya sabemos también del otro día que lo expresamos a partir de la solución de la ecuación, que I era igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿De acuerdo? I era la raíz cuadrada de menos 1. ¿Vale? Pues esa es la unidad imaginaria. Ejemplos. Pues vamos a poner algún ejemplo para trabajar esto. Un número complejo en forma binómica podría ser 2 menos 3i. 2 menos 3i es un número complejo en forma binómica. 2 es un número real, menos 3 es un número real. Pues expresado de esta forma es un número complejo en forma binómica. Bien, vale. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este número complejo la parte real fuera 0? Pues, por ejemplo, en este caso me quedaría z igual a menos 3i. Y entonces estaríamos hablando de que este número es un número imaginario puro. ¿De acuerdo? Solo tiene esta parte y hablaremos de que es un número imaginario puro. ¿Qué pasaría en este caso si la parte imaginaria fuera 0? El 3 fuera un 0, pues nos quedaría 2. En este caso estaríamos hablando de que esto es un número real. Puede ser 2, raíz de 3, 50, en fin, un número real, cualquiera, ¿de acuerdo? Pues entonces nos quedaría un número real.
Y bueno, de esto poco más, pues en este caso, en este número complejo, 2 sería la parte real, menos 3 sería la parte imaginaria y la i la unidad imaginaria, ¿vale? Más conceptos de números complejos. Bueno, pues son muy básicos los conceptos de números complejos. Por ejemplo, vamos a hablar de números complejos iguales. ¿Cuándo dos números complejos van a ser iguales? Pues hombre, cuando sean iguales, o sea que tampoco esto da para más. Bueno, si tenemos dos números complejos, z igual a a más bi, y tengo otro número complejo, z sub 1, que es, bueno, vamos a poner z sub 1 y z sub 2, y tenemos otro número complejo que es c más di, ¿cuántos estos dos números van a ser iguales? Pues hombre, esto es muy sencillo. Si sus partes reales son iguales, si a es igual a c, y además sus partes imaginarias también son iguales. Claro, si esto y esto es igual, y esto es igual, ¿el número complejo cómo es? Igual, o sea que esto es un poco absurdo. Si ahora ponemos un ejemplo, que esto lo que os digo, para avanzar un poco, porque esto no tiene nada. Si ponemos este número y este número, ¿son iguales? Pues claramente no. ¿Por qué? Porque la parte real es distinta y con eso ya bastaría. Es decir, que aunque estuviera así, ¿estos números son iguales? No. ¿Por qué? Porque sus dos partes reales son distintas, se acabó. Bueno, por lo tanto, son iguales si las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. ¿Ejercicio de aplicación de esto? Pues bueno, luego veremos alguna con las suma, resta, producto, pero ahora mismo pues no da para más, ¿vale? Son igual, es parte real igual, es parte imaginaria igual. Más conceptos. Dos números complejos son opuestos y se expresa, dado el número z sub 1, el opuesto se expresa como z menos z sub 1 si sus partes reales e imaginarias son opuestas. ¿Estos dos números son opuestos? Sí, ¿por qué? Porque la parte real es opuesta y la parte imaginaria es opuesta. Por lo tanto, los dos números complejos son opuestos. Pues nada, otra vez, un ejemplo. Pues ¿cuál es el opuesto a este número? 2 más 3i. Pues hombre, se expresa así y lo único que tenemos que hacer es pues el menos 2 menos 3i. ¿Por qué son opuestos? Porque cuando hacemos esta operación con la suma, que luego veremos, nos da el elemento neutro. Si hacemos z menos o más menos z sub 1, da 0, que veremos después, que es el elemento neutro también de los números complejos. Era el elemento neutro de la suma de números reales y también va a ser el elemento neutro de la suma de números complejos, que veremos después. Por eso esto se define así, el opuesto se define así. Vale, pues el opuesto, que no tiene nada, igual la parte real tiene que ser opuesta y la parte imaginaria también tiene que ser opuesta. Tampoco da para más. Pasamos al siguiente concepto. Conjugado, número conjugado. Número conjugado de un número complejo. Pues igual, pues habrá que definir lo que es. Número conjugado. Pues dado un número z, diremos que su conjugado, que lo expresaremos con un guión encima del número, será el número que se obtiene de dejar la parte real e igual y la parte imaginaria la opuesta. Pues más o menos lo que ya sabíamos de raíces. Es decir, cuando te decían 3 más 5, ¿cuál era la opuesta? ¿Cuál era el conjugado? Multiplicar por el conjugado. Raíz de 3 menos raíz de 5, lo mismo. Es decir, que en este caso el conjugado es dejar la misma parte real y la opuesta en la parte imaginaria. En fin, un ejemplo. Pues nada, 2 más 3i. ¿Cuál es su conjugado? Pues nada, 2 menos 3i. Esto lo que os digo, no da para más.